El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La sesión de investidura ha tenido un importante contenido económico, aunque las propuestas de cesiones más importantes ya se conocían antes de que se produjera el debate en el Congreso. El incremento del autogobierno para el País Vasco, incluida la gestión de la seguridad social, y el perdón de 15.000 millones de deuda a Cataluña se encuentran sin duda entre las novedades más importantes y escandalosas. Al margen de estas cuestiones, Pedro Sánchez ha hablado en estos días de posibles ideas para el próximo gobierno. Entre ellas se encuentran la prolongación de la reducción del IVA a productos de alimentación hasta junio de 2024, medidas de alivio para las hipotecas, avales del Estado para la compra de la primera vivienda, transporte público gratuito para jóvenes y desempleados o incrementos en el bono del alquiler y el salario mínimo interprofesional. Una fiesta del gasto que no se ve muy compatible con la reducción que está pidiendo Europa. Para hablar sobre estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a José María Rotellal, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. ¿Qué tal? Y Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporative Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenos días, queridos. Bueno, pues en la última semana hemos tenido grandes anuncios económicos, entre los que quizá destacan la cesión de la gestión de la seguridad social al País Vasco, que hay quien dice que puede ser un regalo envenenado, y la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña. ¿Qué os parece lo más grave y cómo puede afectar a la economía española? Lorenzo, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que contemplar esas dos medidas estrellas que has anunciado en lo que es el paquete general. Y el paquete general es, primero, el acuerdo en efecto que hicieron Sumar y el Partido Socialista, al que hay que añadir los pactos y acuerdos a que han llegado con el independentismo catalán y con el Partido Nacionalista Vasco. La combinación de ambos se traduce en un fenómeno absolutamente extraordinario, que es la conversión por decreto. Si nosotros estuviéramos, se aplicase todo, ya directamente es el modelo argentino, ¿no? Excepto en la parte territorial. Es decir, toda la estructura de apoyos, ayudas, subvenciones, es, entre comillas, la generalización de la paguita. Es decir, la política a los jóvenes es básicamente darles dinero, no ayudarles a ganarse un futuro con un sistema educativo adecuado, a prosperar y tal, sino a tenerlos subvencionados. La quita de deuda a Cataluña es impresentable, no solo por el mecanismo que supone de incentivarles por la irresponsabilidad fiscal, sino porque esa deuda la vamos a tener que pagar los demás. Las deudas no desaparecen. El Estado, las administraciones públicas consolidan sus deudas. Luego es una transferencia de renta de las regiones menos desarrolladas, de los españoles más pobres, a los españoles más ricos, a mayor gloria y servicio del presidente del gobierno. Y no solo son los 15.000 millones de quita, sino los 1.300 millones de euros que lleva aparejado por carga de intereses de la deuda esa quita. Si a eso le unimos, y termino, toda la parte de subida de impuestos, la demolición definitiva de la reforma laboral, en la que eliminas prácticamente haces imposible el despido y las cláusulas de descuelgue, el aumento de la presión fiscal, los impuestos y tal. Es decir, esto es la transición hacia un modelo económico que no existe en ninguna economía occidental. Es una estatización que es una mezcla ya no es una caricatura como lo hacía otras veces, entre un modelo venezolano y el argentino, indiscutiblemente un éxito glorioso para el futuro económico de este país. José María. Bueno, efectivamente, tal y como dice Lorenzo, la situación es tremendamente grave y preocupante. Hablando de economía, no deja de ser muy preocupante también para la parte económica el hecho de la voladura del Estado de Derecho, porque eso genera una inseguridad jurídica que también termina perjudicando a toda la economía. La condonación de la deuda no se puede condonar a nadie, a ninguna región. Cada administración tiene que ser responsable de sus deudas y debe pagar sus deudas. No se puede entrar en una especie de subasta de a mí esto, a mí lo otro. No, a ninguna. Porque eso genera un incentivo perverso para no cumplir, para no hacerlo bien y para seguir endeudándose y que lo pague otro, que al final es el conjunto de españoles, en cualquier caso, ¿no? Pero
Adicionalmente, efectivamente, el modelo socialista es el de ir hacia una economía subsidiada, donde se tenga un voto cautivo y, por tanto, eso pueda asegurar una reelección o por lo menos un suelo bastante importante, lo cual es muy dramático, ¿no? Porque se extirpa a las personas la posibilidad de desarrollarse profesionalmente por sí mismas, de cultivar el esfuerzo, de saber que las cosas cuestan, del espíritu de sacrificio, que es como se avanza en una sociedad y cómo avanza una economía. Vamos a ver, es verdad que con el retorno de las reglas fiscales no va a tenerlo tan fácil Sánchez, o va a haber un momento en que le puede llegar a colapsar, especialmente si el Banco Central Europeo, digamos, levanta un poco el pie en el acelerador de la compra de deuda o del respaldo de deuda, porque a España le costaría mucho más colocarla, tanto en esfuerzo como en coste. Y ese capítulo 3 cada vez se le va a ir incrementando más y le va a drenar recursos para otras actuaciones. Está en una perpetua huida hacia adelante. Ayer lo que propuso esas medidas del transporte gratuito, la prolongación de IVA. Prolongación de IVA, por cierto, hasta junio, justo hasta las elecciones europeas, ¿no? Entonces, todos son medidas pensadas más bien desde el punto de vista de rédito electoral que de otra manera. Pero la gasolina que le queda para eso, si vuelven las reglas fiscales, es ya muy escasa, porque además estamos en un contexto de desaceleración económica, donde nuestros socios también están viendo reducida su actividad. Eso va a suponer que vamos a exportar menos, que unido al empeoramiento de la competitividad española, todavía se intensificará más ese empeoramiento en el sector exterior, y el turismo también se va a resentir. Turismo y gasto son los dos pilares que han sujetado a la economía española: la anestesia del gasto público sin control, porque no había reglas fiscales, y ese sector exterior. El sector exterior cae, el gasto público tendrá que moderarse, porque no hay otra manera de poder cumplirlo con el objetivo de estabilidad, y el gobierno confía en que será la demanda nacional, la demanda interna, la que va a poder sostenerlo. Pero no creo que el consumo pueda ir muy hacia arriba, pese a esas previsiones del gobierno, incluso de la propia Comisión Europea, porque hay empobrecimiento de las familias por la subida de precios, que se va a mantener, aunque modere su aceleración, se va a mantener en esos niveles, y eso no es recuperable, y se va a notar mucho más los efectos de la política monetaria que ha ido aplicando el Banco Central Europeo, con lo cual el estrangulamiento financiero también dejará poco margen para mejorar el consumo y mejorar la inversión, y la inversión ya en el tercer trimestre ya está cayendo de manera acusada, con lo cual realmente se encuentra en un callejón sin salida, en el que él no está mirando, porque lo único que mira es en el momento inmediato posterior para poder seguir 5 minutos más en la cabecera del Banco Azul. Lorenzo, además acaba de salir una encuesta de Bank of America en la que hablaba de la inversión internacional, ¿no? O sea, España estaba bien situada hasta antes del verano de cara a la inversión internacional, según esta encuesta, que habla con muchos inversores internacionales, y sin embargo ha pasado al último lugar, ¿no? Creo que recientemente además hablabas, me parece que en Twitter, de algún aspecto relacionado con esto, ¿no? ¿Esto es un asunto puntual o, no sé, la inseguridad jurídica que se está creando pues puede hacer que los inversores internacionales ya se lo estén pensando más con España? Vamos a ver, al final los inversores internacionales se mueven con los mismos parámetros y los mismos criterios que los inversores nacionales, que es básicamente cuál es la posibilidad, el equilibrio, rentabilidad, riesgo, cuando yo tomo una decisión de invertir. Y este escenario es absolutamente claro de que el entorno que se ha creado y al que nos encaminamos es absolutamente lesivo para lo que es la atracción de capital exterior y para el mantenimiento dentro de España del capital exterior. El capital exterior, no en un entorno de inseguridad jurídica, con una retórica antiempresarial, con un cambio de las reglas regulatorias en función de los intereses y de la voluntad del gobierno según le convenga, con una estructura fiscal que es absolutamente de las más regresivas en lo que se refiere a la creación, al impulso a la creación de riqueza existentes en los países de la OCDE, y con un entorno macroeconómico, como apuntaba muy bien José María, en el que tienes una desaceleración clara que va a ser más intensa a lo largo del año que viene de la actividad económica, y unos equilibrios macro que están completamente rotos, sobre todo, obviamente, el binomio déficit-deuda. El entorno es absolutamente lesivo, no solo para captar inversión exterior, sino para mantener la que hay. Aquí
no sé si os acordáis de una vieja película de Woody Allen que ilustra muy bien lo que es en estos momentos el sentimiento del ánimo de muchos inversores y sobre todo fundamentalmente de los fondos, porque el capital tiene una mayor movilidad, obviamente, que la inversión directa, extranjera directa que ya se ha introducido, que es la vieja película de Woody Allen, coge el dinero y corre, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos. España se ha convertido en un icono para la inversión empresarial española como para la inversión extranjera. Y eso es así. Y eso no solo no va a mejorar, sino con la política económica en cierre que se anuncia va a empeorar. Estuvimos un poco entrecortados, Lorenzo. Sí, ¿me oyes ahora? Va a empeorar. Y un elemento sobre las reglas fiscales. José María, esto es muy importante. En efecto, si las reglas fiscales les van a obligar, no sabemos cómo quedarán, pero obviamente la orgía de gasto no puede continuar. Ahora bien, ellos son unos jugadores de ventaja, unos truchos, como dicen los argentinos. La carta de chantaje última que tienen, y que no tengo ninguna duda de que se empleará, es España es muy grande para caer. Si Grecia, que era una economía diminuta, provocó una crisis que prácticamente se llevó por delante al euro, ¿qué harán ustedes si España se encuentra en una situación de esas? Yo creo que esa es la última baza de chantaje que este gobierno está dispuesto a jugar y que va a utilizar como una espada de Damocles sobre la Comisión Europea si llega, como revemos, el escenario que comentábamos en estos momentos, ¿no? Es cierto, pero también es verdad que le pueden mandar a la Troika y empezar a imponer una serie de recortes, y ahí el gobierno se puede resquebrajar, ¿no? Porque van a aprobar las medidas que Bruselas imponga. Entonces, Bruselas no se puede quedar de brazos cruzados ante eso. Otra cosa es que el gobierno no cumpla y entonces tengan que intensificar sus medidas, y que el Banco Central Europeo entonces a lo mejor los saque de la herramienta antifragmentación y demás, y ya sabemos qué es lo que pasa eso en lo relativo a prima de riesgo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es un elemento a tener en cuenta, y es quizás por donde peor le puede salir. Aparte de que, siendo mala la política económica que propone este gobierno, tampoco sabemos exactamente cuál va a poder aplicar, porque la coalición es tan amplia en cuanto a tendencias ideológicas que Junts y PNV no pueden abrazar la misma política económica que, no digo ya que Esquerra, sino que Bildu y que Podemos y Sumar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Cuando el PNV se quede fuera del gobierno, ¿qué es lo que va a hacer también? Y cuando vayan pasándole a cobro cada una de las letras que ha firmado el presidente del gobierno, ¿qué va a hacer? O sea, lo de ayer, lo que vimos es un paso más en la humillación, ¿no?, al presidente del gobierno, que es una humillación a todos los españoles, porque el propio presidente del gobierno quiere humillarse, que es cuando la portavoz de Junts le dice: usted no tiene palabra, usted solo quiere el poder, diga aquí lo que ha firmado con nosotros. Y Esquerra le dice: mira a su alrededor, no hay alternativa. Tenga cuidado, ¿no? Entonces, es que es una coalición explosiva en la línea de lo que dices, con tres elementos que son que conducen, entre comillas, no a otro modelo, sino al caos. Un presidente del gobierno movido solo por un objetivo, que es conservar el sillón. Un partido comunista, que es lo que es Sumar, un grupo comunista cuyo objetivo es destruir la democracia liberal y la economía de mercado. Y unos independentistas cuyo objetivo es destruir el Estado. Entonces, claro, esa combinación es explosiva. Y hay un elemento central, ahora que lo recuerdo, en la línea de lo que dices, José María, que es importante. No podemos pasar desapercibido para la situación fiscal española en los mercados, que es la muy probable revisión a la baja de la calificación a bono basura del bono italiano. Eso es importantísimo. Explícanos en qué afectaría. Pues, Italia tiene una ratio de deuda pública PIB del 144%. El gobierno italiano, que ha hecho muchas cosas bien, algunas no las ha hecho tan bien. Obviamente, presentar un plan de consolidación fiscal más o menos creíble para los mercados, con lo cual Moody's, la agencia calificadora, ha anunciado que va a degradar la calificación crediticia de Italia prácticamente a bono basura. En el momento en que eso se produce, casi se produce, la prima de riesgo italiana,
que ha crecido, pero no casi el doble que la española, pero todavía no lo suficiente, se va a disparar. Y obviamente los mercados se van a fijar sí o sí en los países de la periferia que tienen situaciones en sus finanzas públicas parecidas. Y no es Portugal, que obviamente está bastante bien. Y no es Grecia, somos nosotros. Entonces yo creo que el movimiento italiano, tal como se mueven los mercados, si se consuma la degradación de deuda italiana, vamos a ver sí o sí, al margen de lo que es inevitable, es que va a subir la prima de riesgo con esta política fiscal y macro, sin duda, podemos tener un overshooting a corto plazo, una sobrereacción de los mercados sobre las perspectivas del bono español. Y eso les va a crear problemas adicionales muy serios, ¿no? Una última cosa ya para terminar muy brevemente, José María. También lo que es muy previsible es que hay una nueva subida de impuestos, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, comentaba FEDEA, ¿no? Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que desde que Sánchez llegó ha subido 2,9 puntos los impuestos en España, ¿no? La presión fiscal, ¿no? Viendo lo que se está proponiendo en general, ¿no? Es de esperar que, de hecho ya en parte se ha dicho, ¿no? En el plan que se envía a Bruselas y demás, ¿no? Que los impuestos a los españoles pues nos seguirán subiendo. Sí, además de que ha subido la presión fiscal, lo que es mucho más importante es que el esfuerzo fiscal sube muchísimo, muchísimo más y es uno de los mayores del conjunto de la Unión Europea. Lo intentan solucionar siempre por la parte de los ingresos, y los ingresos no es el problema desde el punto de vista de unos ingresos razonables para sostener un gasto razonable. El problema es que el gasto se ha incrementado y sigue incrementando muchísimo y quieren mantener unos ingresos altos que coyunturalmente de momento y con la ayuda de la inflación les ha aguantado y les ha suplido sus excesos de gasto, pero que eso no se va a mantener en todo momento y que lo que va a hacer entre la inseguridad jurídica, la caída de la economía y el ahuyentar todas las inversiones que se pueden producir, pues la recaudación no va a crecer como ellos dicen y probablemente caerá. De hecho, está cayendo ya respecto al año pasado. No hace falta nada más que ver el último informe mensual de la agencia tributaria para ver que está cayendo el IRPF, está cayendo sociedades, está cayendo el IVA, ¿no? En tasa interanual respecto al año pasado. Eso con un gasto estructural que ha llegado para permanecer por su propio carácter estructural, basado en unos ingresos coyunturales, solo puede llevar a un desequilibrio profundo y a un incremento de ese desequilibrio estructural que siempre ha señalado a la Comisión Europea que es su gran preocupación desde el punto de vista del saldo presupuestario español. Muy bien. Pues con esto tenemos que terminar ya. Muchas gracias a Lorenzo Beraldo de Quirós, José María Rotellar y a ustedes por seguirnos, y les esperamos una próxima edición del Debate de la Economía.